Hoy traemos al canal al nuevo Hyundai Ioniq 6, el acabado N-Line para esta nueva generación, donde Hyundai quiere reforzar su imagen y carácter más deportivo a esta berlina coupé, la berlina más grande a día de hoy para la marca coreana. Tenemos en este caso la propulsión trasera con 228 caballos y la nueva batería de 84 kWh que en cifras nos ofrece más de 600 kilómetros de autonomía, pero todo esto lo conoceremos a lo largo del vídeo de hoy. ¡Bienvenidos! Bueno, aquí tenéis este Hyundai Ioniq 6 con un formato más atractivo, reformado, más actualizado, donde mantenemos las ópticas en formato, vamos, separado, ¿no? Porque tenemos aquí esta zona de formato LED, luz diurna LED, y la óptica en esta zona principal. Para este acabado en el line lo que destaca son los paragolpes específicos con más aletas y entradas de aire, difusores para la parte trasera, donde encontramos mucha más contundencia a nivel de imagen. Además, esta unidad lleva este acabado gris mate, que te dejaré aquí el nombre exacto de este color, y que además resalta con los negros mates de todo lo que debería llevar cromos, como por ejemplo el logo de Hyundai que vemos en esta zona. Todo con negros brillos en esta zona, la parte baja, la parte alta, y un capó que baja aquí en esta zona, muy perfilado, aquí con algo de hombro para la parte de la aleta, y este color que sencillamente es espectacular. Si hay algo que destacar es que tiene unas líneas de berlina, pero coupé, con una gran caída en esta zona trasera, pero que este color mate hace que realce mucho más todas las líneas de fluidas del coche. Tenemos pasos de rueda marcados en la chapa, tenemos ahí el anagrama N-Line para especificar la versión, y toda esta zona baja con una protección y faldón en negro brillo. Tenemos las manetas, en este caso van abiertas porque el coche está con las puertas abiertas para poder acceder. Abrimos de esta manera y cuando cerramos automáticamente el coche se pliega y queda todo de manera aerodinámica. Veremos con el pasar del tiempo si esto aguanta el uso. Por supuesto, vemos unas llantas espectaculares de acabado bitono con una firma más aerodinámica, por supuesto, y de tamaño 20 pulgadas. Las gomas son 245/40 de perfil, y en el eje posterior, como no podía ser o de otra manera, tenemos las gomas 245/40 de perfil. Así que mantenemos la misma medida en ambos ejes. Pero recordar que estamos con la propulsión trasera. Y por supuesto ya vemos esta parte completa de la saga, una saga que va de manera muy contundente, con esta línea también de caída en la parte del cristal, y vemos parte del piloto trasero que mantiene esta estética también con píxel en LED, con un formato oscurecido para este acabado en el line. Vemos también este alerón tipo cola de pato que nos guarda toda esta zona con la cámara trasera y el botón para abrir el maletero. La tercera luz de freno va incorporada en este elemento también en negro brillo, y tenemos el cristal desde esta zona hasta aquí. Tenemos también la antena tipo aleta de tiburón. No llevamos ni techo panorámico ni solar, que debería de llevar al ser un acabado más deportivo, pero aquí la marca renuncia a esa parte. Por supuesto, emblema también de la marca, y el Ioniq 6 del modelo en la zona central, en esta parte también que va retroiluminada con estos puntitos píxel en esta zona. Un paragolpes más contundente para la parte trasera, al igual para este acabado en el line, con un difusor más agresivo. Eso sí, ausencia de escapes, ya que estamos con un modelo 100% eléctrico. Vamos a ver el interior, plazas traseras. Tengo que bajar un poco la cabeza. Hace un viento hoy brutal, no sé si se meta mucho ruido en este vídeo, y espero que entendáis. Aquí este coche en el interior, quería grabar esta parte trasera para que veáis el espacio que tengo de piernas. Es verdad que no puedo meter mucho los pies, pero suficiente con este espacio, mucho
espacio incluso para cruzar las piernas. Una limusina incluso estaría batiéndose de tú a tú con este coche, siendo también un coche que sí que es grande, pero que no va con ese carácter de limusina. Pero al ser un coche eléctrico, Hyundai ha logrado obtener esta grandiosa espacio en la parte, sobre todo trasera. Adelante también es muy cómodo, muy amplio, pero esta zona trasera es donde mayor espacio tenemos, ¿no? Aquí vemos también dos niveles de calefacción para los asientos de los extremos, buena ventana. Obviamente aquí, al tener esta bajada de la línea coupé, es muy pronunciada y la vemos aquí. Iluminación en esta zona, luz fría, y vemos aquí en la parte central salidas de clima también, que podremos regular en intensidad con la propia rejilla, y dos puertos USB-C con carga hasta 100 vatios máximo. Eso sí, entre los dos. En este caso, un pequeño hueco para algún móvil o algo que queramos dejar allí, y redes en estos respaldos traseros. Tenemos anclajes Isofix para las sillas, no os preocupéis. Un acabado también específico para este acabado en el line, con pespuntes en rojo y entramado también en una especie de tela y cuero. Dos portabebidas en este reposabrazos, muy cómodo. La verdad es que está bien dispuesto, y tenemos por supuesto capacidad para 3 ocupantes y la plaza central. Ya veremos, se me ha ido el móvil aquí. Bueno, ya voy tocando con el techo, a diferencia, ya que es un poco más alto, si puedo juntar las piernas, y 3 personas de mi contextura podríamos viajar con buena comodidad. Eso sí, las zonas laterales son las más confortables. Tenemos huecos aquí también en la parte de la puerta, elevalunas aquí y bolsillos en la parte baja. Hay cierta diferencia en la puerta para la parte delantera que comentaré ahora mismo. La diferencia en la parte delantera con respecto a la puerta es que tenemos la misma estructura de zona alta y zona baja para bolsillos, pero en la puerta delantera no tenemos sistema de elevalunas, porque el sistema de elevalunas va justo aquí en la consola central. Tenemos aquí un centro de mandos con una carga inductiva en esta zona, y toda la botonería en esta parte central de la consola. Tenemos calefacción en 3 niveles para los asientos delanteros, calefacción en 2 niveles para el volante, auto hold, sistema de cámaras que podremos ir eligiendo, y abrir y cerrar puertas, al igual que tenemos normalmente en los coches. Justamente esta parte de aquí es la réplica de lo que llevamos normalmente aquí en la puerta. Tenemos un sistema increíble de organización, 2 pantallas aquí expuestas para el cuadro de instrumentos y todo el sistema de multimedia con información del coche, sistemas de información vía OTA, tenemos Android Auto y Apple CarPlay, tenemos perfiles, y aquí la zona también de cuadro de instrumentos, por supuesto con muchos detalles, mucha información que podremos ir ajustando aquí en este botón, y tenemos el botón de Drive Mode, donde iremos eligiendo nuestro modo de conducción para nieve, eco, normal, sport, My Drive, donde es configurable, y nieve. Vale, vamos a dejarlo en eco. Se nos va actualizando la infografía o el diseño dependiendo del modo de conducción. Tenemos aquí las luces automáticas intermitentes, aquí los limpias en esta zona, y aquí el cuadro de mandos para el sistema de cambios, ¿no? Aquí seleccionamos el cambio y ya estaría. Tenemos regulación del volante tanto en profundidad como en altura. En esta zona llevamos el monitor para tener allí la parte de distracción controlada para el sistema de HADAS, y toda esta zona también con regulación para los espejos, plegado de los espejos exteriores, y todo el sistema tanto de freno, abrir con puerta de la carga, maletero, control de tracción y iluminación interior. Aquí tenemos los warning en esta zona, tenemos una línea roja, tenemos iluminación. Aquí en la zona de clima, que es bisona, podremos también ir regulando a nuestro gusto la parte también de clima, botones de accesos rápidos físicos, aquí el botón de encendido, y 2 puertos USB-C, uno para conectividad y uno también disponible para carga hasta 100 kilovatios. Toda esta zona, 2 portabebidas, una zona aquí más pequeña para algún mando, una guantera, y una zona baja para si queremos dejar algún bolso o alguna cosilla en esa parte. Tenemos aquí también una guantera para documentación idónea,
bolsillos también para botellas de mediana dimensión y toda la zona alta con iluminación, y tenemos en esta zona también el espejo fotocromático. Aquí tenemos espejo con iluminación para conductor y copiloto, unos asientos específicos con la firma N y toda esta zona también con pespuntes muy bonitos y con buen detalle. Bueno, por cierto, tenemos un maletero donde la boca de entrada es algo peculiar al ser una berlina, pues si tenemos maletas muy grandes o cajas muy altas es un poco más complicado. Pero tenemos buena profundidad y la capacidad está en el entorno de los 400 litros, que no viene nada mal. En este caso, como tenemos la versión de propulsión trasera, debajo del capó tenemos unos generosos 40-42 litros de capacidad, donde podremos dejar los cables o alguna cosilla que no queramos que nos moleste en el maletero trasero. Eso sí, para la versión all-wheel drive, al llevar un motor en el eje delantero, esto se reduce a unos 15 litros la capacidad del Frank debajo del capó. Así que tenemos buenas capacidades para esta berlina de Hyundai. Así que nada, tenemos pedales en aluminio, tenemos el coche encendido y creo que ya es hora de probarlo en la carretera. Acompáñame. Bueno, vamos a empezar la parte dinámica, señores. Hemos ajustado el volante, tenemos cinturón ajustado con regulación de altura y vamos a pasar por la zona no asfaltada irregular para ver ajustes, vibraciones. Es una unidad que tiene 2600 kilómetros, le hemos pillado con unos 1700 aproximadamente y hemos hecho casi 900 kilómetros en estos 7 días. Eso sí, no notamos ningún desajuste y silencio total, algo que en los coches eléctricos siempre lo tenemos. Bueno, ya vamos con este Ioniq 6, vamos ahora mismo a cambiar los modos, vamos en modo Eco, donde tenemos una respuesta suave a estos 229 caballos y 350 Nm par, todo en propulsión trasera. Sí, señores, propulsión trasera en esta berlina. Tenemos una versión de acceso del Ioniq 6 que tiene menos potencia y una batería un poco más pequeña, otras autonomías, pero en esta versión, que es la más destacada por su mayor autonomía, por tener nueva batería, sigue teniendo la arquitectura de 800 vatios y que gracias a esta arquitectura nos ofrece en unos 18 minutos el 0 al 80 en poco tiempo, obtener esa autonomía, ¿no?, deseada y continuar los viajes, porque esta berlina está creada para hacer kilómetros en carretera, señores. Es una berlina muy confortable y muy cómoda. Por supuesto, si hablamos de propulsión, me diréis, ¿hay alguna otra versión? Sí, tenemos una versión all-wheel drive para el acabado N-Line, y en el acabado N, la versión N, que es más potente y más deportiva, tiene la única propulsión que es all-wheel drive, o sea, la tracción all-wheel drive, ¿vale? Propulsión únicamente la tenemos disponible para esta versión N-Line. Obviamente, al pasar a modo normal ya obtenemos una reacción más inmediata, y en el modo Sport ya automáticamente se nos activa esa potencia al máximo con su par de 350 Nm par. Una contundencia buena, no nos pega al asiento porque ahora todo ya está más progresivo, ya las marcas han dejado esa moda de dejarnos pegados a los asientos, que con esta pegada de un motor eléctrico es fácil de hacerlo, ¿vale? Aquí las marcas han buscado ya dosificar un poco esa entrega, que se sienta que sí que nos pega al asiento, pero no ese quiebracuellos que notábamos sobre todo en estas versiones más potentes. Por supuesto, es un coche que noto automáticamente que la suspensión está enfocada a no dejar de ser confortable, pero con una dinámica y una puesta a punto muy buena, un paso por curva muy radical. La parte de dirección comunica electrónicamente, por supuesto, pero está bien combinada. La marca obviamente nos habla de datos que hay que tomar un poco con pinza, ¿no? Nos habla de unas autonomías cercanas a los 680 kilómetros y tenemos por supuesto que hablar
de que esto es en condiciones ya de ciudad, condiciones donde la autonomía junto con los consumos que vayas haciendo nos permite llegar a eso, sobre todo en modo eco, o sea, con una conducción eficiente. Pero nosotros en toda nuestra prueba, que siempre andamos en parte ciudad, parte carretera, autovía, carreteras secundarias, un uso yo diría más que normal, pues estamos hablando de 480, 415 kilómetros de media que nos ha dado en kilómetros. Pero esto relacionado a qué tipo de consumo. Tenemos consumos bastante variopintos. Unos consumos que realmente nos va delatando un poco por dónde van los tiros, ¿no? Tenemos un odómetro parcial, ¿no?, de la última recarga, y estamos sobre los 22 kilovatios hora, 22-23, donde sí hemos dado un poco más de vidilla al coche, pero en el odómetro general de toda la prueba, que estamos hablando de 864 kilómetros, estamos hablando de una media combinada de 19,3 kilovatios hora. Nada mal para un coche de más de 200 caballos, con peso, tenemos también unas dimensiones, la aerodinámica es muy buena para este coche, así que yo creo que son datos de consumos muy buenos. Entonces por eso esa autonomía, la marca nos va ofreciendo aquí datos parciales, tanto de lo máximo que podemos llegar a obtener con esta batería, con esta carga, y lo mínimo, ¿no?, que en este caso ahora mismo, que la llevamos en 95% porque la hemos cargado a tope para el día de hoy, ya tenemos una máxima de 598 kilómetros, 446 ahora mismo en el modo Sport y en el ritmo que llevamos, y una mínima de 286 kilómetros. Así que nos va dando esa visibilidad de rangos de kilómetros, así que para esta batería 84 y potencia está muy bien. De 0 a 100 estamos hablando de 7,4 segundos. Una aceleración que obviamente no nos pega completamente el cuello y la cabeza al asiento, ¿no?, pero es muy buena. El coche tiene muy buena disposición, tanto de comodidad como de puesto más deportivo, y la verdad que a nivel de suspensión es increíble cómo apoya, se siente una berlina muy bien aplomada, y que automáticamente, al ser eléctrico y con propulsión, va como una flecha a donde queremos ir. La verdad es que está muy bien en ese aspecto. Tenemos también una parte de frenada regenerativa interesante, donde aquí en las levas podremos ir regulando el nivel de intensidad para esta regeneración con el modo e-pedal, donde automáticamente vamos ahora en el nivel 3, el coche prácticamente podría detenerse y regulamos a nivel 1 o incluso a nivel 0. 4 niveles a nuestra disposición para regular esta parte regenerativa, y además de no tener que tocar el pedal del freno, sobre todo en parte de ciudad, o como ahora que vamos en parte de curva, quitamos ahora el modo 0, vamos en modo 0, va como en modo llaneo, en modo vela, el coche automáticamente se desplaza como si fuéramos en un modo directo, como va ahora mismo, pero dejando ir el coche sin mayor problema y cargando muy poco. ¿Vale? Entonces vamos regulando aquí con las levas esa disposición. Un volante de 3 radios muy deportivo, con buen agarre, empuñaduras aquí con la parte perforada, un coche que de verdad me ha gustado. Un tema que quizás a nivel de funcionalidad y de opciones, la parte de calefacción de los asientos. Llega a un punto que queman. Son muy intensos, sobre todo también en el volante. Hemos tenido temperaturas bastante bajas, estamos en invierno, pero aún así me parece excesivo. Obviamente para países que a lo mejor si tiene fríos extremos viene muy bien, pero creo que un punto menos no estaría nada mal, porque llega un punto que también calienta, que te quema, y yo creo que es excesivo, en mi humilde opinión. De todas maneras podremos regularlo, tenemos varias intensidades y ya a medias o con una ya es suficiente para calentar nuestro cuerpo durante el invierno. Tenemos en la parte de recarga una compuerta que se abre de manera electrónica. Desde la puerta le damos un toque, o desde la parte interior, y automáticamente tenemos allí todos los indicadores, luces, para cuando conectamos a cargar ya nos va indicando si estamos cargando, si hay algún fallo en el sistema. Tendremos incluso en la carga picos de hasta 350 kilovatios cuando estamos cargando, y así por eso esa carga nos puede ir muy rápida, como hemos hecho por ejemplo una prueba en un cargador Thunder, donde sí que vemos la carga como va dando algunos picos y nos pasa a lo mejor en 10 minutos a una buena autonomía y poder continuar nuestros viajes. ¿Me compraría un Hyundai Ioniq 6 con el acabado en el line? Yo sinceramente sí.
¿Por qué? A mí particularmente me gustan estos diseños que tienen un carácter agresivo, un carácter más deportivo, y para esta berlina yo creo que le sienta muy bien. Además, un acabado mate por 1000 euros más aproximadamente. Hombre, yo también me arriesgaría, ya que estamos, lo ponemos a tope. Un coche con una línea que no deja indiferente a nadie. Tiene ciertos aires que puede recordar a modelos míticos de marcas alemanas, pero es verdad que también Hyundai quiere dar buenos detalles en sus modelos, y para esta berlina que no falte. Eso sí, con esta nueva generación tenemos mejora de autonomía, que ya habéis visto. Tenemos una batería que, gracias a la arquitectura de 800 vatios, podremos estar, al tomarnos un café, tener toda la energía nuevamente disponible, y supuestamente esa autonomía cercana a los 680, pero que ya habéis visto que cambia un poco, pero que para ser una berlina 100% eléctrica y con mucha potencia, y en este caso tracción trasera, propulsión, pues nos vendría fenomenal. Sus 55.000 euros aproximadamente, creo que es una berlina que puede valer mucho la pena para tenerla en nuestro garaje. Obviamente la parte subjetiva de diseño es para si te gusta o no. Este tipo de diseños no deja indiferente a nadie, como he dicho antes, porque o te gusta o no te gusta. Las medias tintas no existen para este coche. Está claro que es para un público muy específico, pero que no se van a arrepentir, porque tiene muy buen espacio interior, una puesta a punto muy buena, y su arquitectura eléctrica también es excelente. Por supuesto, N-Line o versiones de acceso, tenemos versiones de acceso por unos 44.000 euros, que te puede venir muy bien si te gusta el modelo y simplemente quieres tener el coche a tu disposición sin mucha estridencia del acabado deportivo. Pero si eres de los más radicales y esto te sabe a poco, también el Ioniq 6 lo tienes en acabado N, con mucha potencia y además tracción all-wheel drive. Para este modelo, también en el Line, tenéis all-wheel drive. Aquí os dejaré los datos de precios de toda la gama y invitarles a ver nuestro próximo vídeo. También tenéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, y las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor. Agradecemos a Hyundai España por la sesión de este Ioniq 6 y a vosotros la visita. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.